Saludos, distinguidos estudiantes de quinto de secundaria. La paz de Dios ilumine todo su ser. Una vez más, su profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Recuerda desinfectar todo lo que vayas a utilizar y lavar tus manos con agua y jabón para cuidarte de los contagios del COVID-19. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales necesarios para registrar lo que te genere interés y despierte aprendizaje. En esta ocasión necesitarás lápiz, lápices de colores, una regla y, por supuesto, tu cuaderno de trabajo. En las clases anteriores trabajamos con las matrices. Vimos el concepto de matriz, las operaciones con matrices, el determinante de una matriz y sus propiedades, la inversa de una matriz. Y el día de hoy trabajaremos con las razones trigonométricas. Al concluir esta clase serás capaz de determinar las razones trigonométricas de 45 grados. Antes de iniciar, consideremos un triángulo rectángulo y en él recordemos el teorema de Pitágoras. Este nos dice que dado un triángulo rectángulo, digamos ABC, si construimos un cuadrado sobre la hipotenusa y construimos un cuadrado sobre cada uno de los catetos, el cuadrado construido sobre la hipotenusa tiene un área equivalente a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Es decir, si tomamos C cuadrado, es decir, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, C cuadrado, será igual al área del cuadrado construido sobre el cateto A, es decir, A cuadrado, más el área del cuadrado construido sobre el cateto B, es decir, B cuadrado. Por tanto, Pitágoras establece que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, donde C es la hipotenusa de un triángulo rectángulo y A y B son sus catetos. Para continuar con la clase de hoy, consideremos la siguiente situación. Durante este tiempo de pandemia, los estudiantes dominicanos están tomando clases virtuales. Miguel, un estudiante de quinto de secundaria, recibió de su profesor una asignación que decía: leer sobre los inicios de la trigonometría, grabar en video una breve exposición suya y subir aquí en formato MP4. Miguel lee un texto que dice: hace más de 3000 años los babilonios y los egipcios ya empleaban los ángulos de un triángulo y las razones trigonométricas para realizar medidas en agricultura y en la construcción de las pirámides. También se aplicaron en los primeros estudios de astronomía para el cálculo de la posición de cuerpos celestes y la predicción de sus órbitas, en los calendarios y el cálculo del tiempo, y por supuesto en navegación para mejorar la exactitud de la posición de las rutas. Meditando en esto, Miguel se acerca a la ventana, eleva su mirada al cielo y se pregunta: si ese punto que distingo en el firmamento estuviera a la misma distancia vertical y horizontal respecto de mis ojos,
¿cuál será el ángulo de elevación del punto respecto a mis ojos? ¿Y qué valores tendrían las razones trigonométricas de ese ángulo? Para ayudar a Miguel, observemos este triángulo. Lo primero que debemos observar es que es un triángulo rectángulo, porque note, tiene un ángulo recto. Si tiene un ángulo recto, significa que tiene una hipotenusa, la cual se encuentra siempre frente al ángulo recto. Escribamos aquí hipotenusa. Además, hemos puesto nombre a este ángulo. Este ángulo se llama teta. Y justo frente a él está su opuesto. Y el lado que está justo al lado del ángulo teta se llama adyacente. Si observamos las relaciones existentes entre los lados del triángulo y el ángulo que estamos considerando, encontraremos las llamadas razones trigonométricas. Trigonométricas, sí. Suena como a trigonometría. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados de un triángulo y algún ángulo considerado. Bueno, pues, consideremos esas relaciones. Si vemos, por ejemplo, la relación que existe entre el lado opuesto y la hipotenusa, entonces estamos hablando de una razón que se denomina seno. Y vamos a abreviarle sen. Seno del ángulo teta, repito, es la relación que existe entre el cateto opuesto al ángulo teta y la hipotenusa del triángulo. Opuesto sobre hipotenusa. Y si ahora observamos la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, entonces estamos frente al coseno, que abreviaremos cos. El coseno del ángulo teta, reitero, es la relación que existe entre el cateto adyacente, o el lado que está vecino, y la hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Ahora, observen que el cateto opuesto podría estar relacionado con el cateto adyacente. A esto se le denomina tangente y abreviaremos tan. La tangente del ángulo teta es la relación que existe entre el cateto opuesto a teta y el cateto adyacente a teta. Entonces, opuesto entre adyacente. Ahora bien, cada una de estas relaciones o de estas razones trigonométricas tiene una inversa o una función, una razón, tal que si multiplicamos por esta, pues nos resulta 1. En el caso del seno, su inversa se llama cosecante y la abreviaremos CSC. Cosecante de teta es la inversa del seno. En otras palabras, hipotenusa dividido entre opuesto.
hipotenusa entre opuestos. La inversa del coseno se llama secante y la abreviaremos sec. Secante de teta es la inversa del coseno. Note, si invertimos el coseno, lo que vamos a hacer es que la hipotenusa la pondremos en el numerador, hipotenusa, y el adyacente que está en el numerador lo colocamos en el denominador. Para el caso de la tangente, su inversa se llama cotangente y abreviaremos cot. Si invertimos la tangente, tendremos adyacente sobre opuesto. Siempre y cuando estemos hablando de un triángulo rectángulo, nos manejaremos con estas definiciones para las razones trigonométricas. Ahora retomemos la situación de Miguel para que estudiemos con más detenimiento estas razones. Bien, jóvenes, Miguel se ha preguntado ¿cuál será el ángulo de elevación de un punto que alcanza a ver por la ventana si se aleja tanto horizontal como vertical? Es decir, la distancia que hay horizontal es la misma que hay vertical. Digamos que sea 1 metro, pues entonces 1 metro. Menos una unidad de longitud, ¿no? En tal caso, él quiere saber qué ángulo es este y cuáles son sus razones trigonométricas. Pero, bueno, como podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, 4, 5, etc. Consideremos varios casos para ver qué pasa. Primero, consideremos cuando vale 2. La situación sería como esta. Este ángulo, que es el que él quiere saber, esto mide 2 y esto mide 2. Ahora bien, como esta es una distancia vertical y esta es una distancia horizontal, este ángulo debe ser 90 grados. Y si trazamos una paralela a este lado horizontal, tendremos este. Y pues como es paralela y trazamos una paralela a la vertical, será esta, y tendremos un paralelogramo. Y en el paralelogramo los lados opuestos miden lo mismo. Por tanto, esto sería 2 y esto sería 2. Y bajo esas condiciones tendríamos que este ángulo es 90 grados. Así que, pues, este y este suman 180 y tienen que medir lo mismo que estos dos. Por tanto, este ángulo sería también de 90 grados y este también. Luego, si este ángulo es de 90 grados y estamos viendo que pues a este se le opone 2
significa que a este ángulo, que también se le opone 2, debe ser del mismo tamaño, porque recuerde que en un triángulo, a lados iguales, se les oponen ángulos iguales. Por tanto, este ángulo también sería de la misma medida que este. Pero sabemos que ese ángulo y este suman 90 grados. Son ángulos complementarios. Por tanto, si son iguales y suman 90 grados, necesariamente este ángulo sería 45 grados. De modo que, si se aleja 2, el ángulo sería 45 grados. Pero Miguel quiere saber cuáles son sus razones trigonométricas. Nos surge necesariamente la pregunta, ¿y qué tal si no se aleja 2? ¿Qué tal si se aleja 3 o 4 o 5, etcétera? Pues tomemos una medida arbitraria. Digamos que tenemos la misma situación. Vamos a trazar la misma situación, pero con medida arbitraria. Y tenemos entonces lo siguiente. Digamos que esto mide X, una medida arbitraria, una medida cualquiera. Y esto también, porque nos dice que horizontal y vertical se ha desplazado la misma cantidad. Queremos saber cuánto es este ángulo. Por las mismas razones que mencionamos, este ángulo mide 90, esto es un paralelogramo, este ángulo y este miden lo mismo, porque es en un paralelogramo. Podemos ver también que serían ángulos alternos internos y por tanto miden igual. Y este mide lo mismo que este, pero además este más este forman 180, suman 90, y con este y este sería 180, así que si le llamamos teta a este y le llamamos phi a este, tendremos que 2 veces teta más phi será igual a 180 grados. ¿De dónde? Teta más phi es igual a 90 grados. Es decir, este más este suma 90 grados. Pero sabemos que este y este son iguales. Por tanto, podemos concluir que teta es igual a 45 grados. En otras palabras, si se aleja horizontal y verticalmente la misma cantidad, no importa cuál sea la cantidad, el ángulo sería 45 grados. Veamos entonces cuáles son los valores de las razones trigonométricas de este ángulo. Es decir, queremos saber cuánto es el seno de 45 grados. Queremos saber cuánto es el coseno de 45 grados. La tangente de 45 grados. Y queremos conocer las razones inversas. La cosecante de 45 grados, la secante de 45 y la cotangente de 45. Iniciemos viendo el seno de 45. Hemos dicho que el seno es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Pues, observando nuestra situación, en el caso más general posible, nos quedaríamos con este triángulo, en el cual teta es igual a 45 grados. El cateto opuesto
es X. Y la hipotenusa, pues observemos que en este triángulo conocemos ambos catetos y podemos utilizar Pitágoras, que nos dice que el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Pero notemos, en este cateto el cuadrado sería X cuadrado. Y en este cateto el cuadrado tendría área X cuadrado. Por tanto, hipotenusa cuadrado es igual a X cuadrado más X cuadrado. De modo que hipotenusa cuadrado será igual a 2X cuadrado. Aquí podemos tomar raíz cuadrada en ambos miembros de esta ecuación para tener raíz cuadrada de H cuadrado igual raíz cuadrada de 2X cuadrado. Luego, H es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por X, porque aquí la radicación es distributiva respecto al... Podemos colocar raíz de 2 por raíz de X cuadrado y luego tomamos la raíz de X cuadrado, que es X. Bueno, ya sabemos cuánto es la hipotenusa. Podemos sustituirla aquí y tener raíz de 2 multiplicado por X. Simplificando, dividimos en el numerador y en el denominador, dividimos por X y tenemos 1 sobre raíz de 2. Y racionalizando esto, raíz de 2 sobre 2. A continuación, busquemos el coseno de 45 grados. El coseno hemos dicho que es cateto adyacente dividido entre hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo de 45 es X. Y la hipotenusa ya la hemos determinado, que es raíz de 2 por X. De nuevo, simplificamos para tener 1 sobre raíz de 2. Y racionalizamos para tener raíz de 2 sobre 2. Ahora, busquemos la tangente, que es opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto es X y el cateto adyacente es X. Por tanto, X dividido X. Y siempre que dividimos un número entre sí mismo, siempre y cuando el número no sea 0, y obviamente en este caso no es 0 porque esto es una medida, pues tenemos que eso resulta 1. Note, 2 entre 2 es 1, 3 entre 3 es 1, 5 entre 5 es 1, y cualquier cantidad que dividamos entre ella misma nos da 1. Por tanto, esto es 1. A continuación, para obtener las razones inversas, notemos que la cosecante es opuesto sobre hipotenusa. En otras palabras, lo que está en el denominador lo colocamos como numerador con relación al seno. Pues entonces, aquí tendremos raíz de 2 por X sobre X. Raíz de 2 por X sobre X. Simplificando, dividimos arriba ya en el numerador y en el denominador por X y tenemos raíz de 2 sobre 1, que no es necesario marcar. Lo mismo pasa en la secante de 45. Note que podemos tomar este término y tenemos 1 sobre raíz de 2. Si lo invertimos, será raíz de 2 sobre 1. Y como el 1 como es denominador, no es necesario marcarlo, nos queda raíz de 2. Para la cotangente, al invertir la tangente tenemos X sobre X, es decir, esta X que está en el denominador la colocamos en numerador y esta que está en el numerador la colocamos en el denominador. Y de igual manera nos resulta 1. De manera que
El seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. El coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. La tangente de 45 grados es 1. La cosecante es raíz de 2. La secante es raíz de 2. Y la cotangente de 45 grados es 1. Y con esto hemos respondido la inquietud de Miguel. Ya sabemos que el ángulo que se forma cuando él mira aquel punto que distingue allá en el cielo es 45 grados y estas son sus razones trigonométricas. El día de hoy trabajamos con trigonometría. Vimos cómo determinar las razones trigonométricas de 45 grados. Te invito a compartir con alguno de tus compañeros y con tu profesor guía sobre lo trabajado el día de hoy. Continuamos guardando la distancia para preservar la salud. Hasta aquí nuestro encuentro del día de hoy. Nos vemos, si Dios, usted y yo así lo queremos. Hasta la próxima.